Escuchamos en este tercer domingo de Pascua este relato siempre de los discípulos de Emaús. Es el relato que también escuchamos de las apariciones el miércoles de la octava de Pascua. Antes de referirnos al texto del Evangelio, pues ahí me gustaría también que no pasáramos de largo lo que nos ha dicho la segunda lectura, cuando dice el apóstol San Pedro, que es protagonista tanto de la primera como de la segunda lectura, cuando él habla de cómo hemos sido pues salvados, dice el texto, no con algo corruptible, con oro o con plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos ha redimido, ha pagado un rescate por nosotros, y ese rescate que ha pagado no es oro ni plata, es con su última gota de sangre. Esto lo tenemos que tener muy presente, pues porque es una forma también que nos puede ayudar a la hora de luchar contra el pecado, dándonos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fijaros, si incluso aunque el Señor no hubiese resucitado, ya teníamos que estar besando por donde el Señor hubiese pisado con alguien que ha hecho por nosotros eso. Morir en la cruz pagando por nosotros con la última gota de su sangre. Y tenemos que darnos cuenta de algo que se decía antes y que a veces ahora parece como que no está de moda decirlo, y es que cada vez que tú y yo nos dejamos llevar por el pecado, estamos haciendo otra vez viva la pasión de Cristo. Estamos otra vez crucificando a Cristo, igual que cuando celebramos la Eucaristía y estamos haciendo a Cristo vivo, presente en el altar. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por el pecado, estamos haciendo presente otra vez el Viernes Santo. Estamos crucificando al Señor y estamos otra vez volviendo a repetir aquellas palabras de la multitud cuando lo decían, crucifícale, crucifícale. Por eso tenemos que darnos cuenta de que eso que ha hecho el Señor por nosotros, lo que le hemos costado al Señor, tiene que llevarnos también a tener un gran horror al pecado. Por supuesto al pecado mortal, pero también al pecado venial deliberado. Tenemos que agradecer al Señor lo que ha hecho por nosotros. Y la primera forma de agradecerlo es apartando de nosotros todo lo que nos aparte de Él. Él ya lo ha hecho con su muerte en la cruz. Y nosotros lo podemos hacer si también apartamos de nosotros el pecado. Y cogiendo el Salmo responsorial, Señor, me enseñarás el sendero de la vida, pues ese sendero de la vida es el que el Señor nos quiere enseñar también en nuestro caminar, como se lo enseñó a los discípulos de Emaús. En este texto archiconocido por todos, en este texto que hemos escuchado muchas veces, pero que podíamos decir que hace unos ejercicios espirituales solamente con este texto del Evangelio de San Lucas. Muy brevemente, la primera vez que yo escuché a un sacerdote con uso de razón yo, no el sacerdote, yo, le escuché hacer la homilía sobre este Evangelio, decía, este sacerdote era un sacerdote que era socio del Atleti de Madrid, y él decía que se veía muy representado en los discípulos de Emaús cuando salía del Vicente Calderón, porque siempre salía del campo marcado por el pesimismo. Este Atleti, decía él, lo que llamaban la senda de los elefantes, porque iban siempre haciendo así, lamentándose de cómo había ido el partido con su Atleti de Madrid. Todo esto cambió cuando llegó Simeone a entrenar al equipo, pero es verdad que estos dos discípulos de Emaús pues son un ejemplo claro del pesimismo, ¿no? De la persona que no encuentra un sentido a lo que ha vivido en esos días, igual que ese pobre socio del Atleti, este sacerdote, no encontraba sentido al partido porque su equipo había empatado, había perdido, pues también estos discípulos de Emaús, estos dos que caminan marchándose de la comunidad, han también salido con esa experiencia de no encontrar el fruto que ellos esperaban. Se dejan llevar por el pesimismo, se dejan llevar por la falta de esperanza. Y ese pesimismo y esa falta de esperanza hace que ya no reconozcan al Señor cuando se pone a su lado. El Señor camina con ellos a su lado y ellos no lo reconocen. No lo reconocen. Les explica las Escrituras y ahí empiezan ya algo a reconocerlo, pero no acaban de darse cuenta del todo. Y es el momento de la fracción del pan, es el momento en el que el Señor parte el pan. Hace referencia a la Eucaristía y también al levantar las manos dejaría a la vista las señales de los clavos cuando ellos reconocen al Señor resucitado.
A veces podemos, y es verdad, poner el acento especialmente en la Eucaristía en este texto, pero no solamente tenemos que poner el acento en la Eucaristía a la hora del encuentro con el Señor. La misa tiene dos partes fundamentales, igual de importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es un momento también para que tú y yo nos encontremos con el Señor. Y a veces descuidamos ese encuentro con el Señor en la Escritura. A veces uno, cuando sale de misa, creo que lo decía un día predicando Carlos, pues la gente sale y antes de salir ya le preguntas de qué iba el Evangelio y ni se acuerdan. Y ni se acuerdan. No nos damos cuenta de que el Señor también se hace presente en la Eucaristía, se hace presente en la Escritura. Y fijaros que el Señor, para hacerse presente, lo primero que hace con ellos es, les dice, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. Y dice, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. La importancia de leer la palabra de Dios. También lo decía el Padre Jesús en una de las predicaciones, cuando a veces pues decimos, esto del Antiguo Testamento, esto es una tontería, o esto no vale, o esto no sirve. Los profetas, Moisés, aparecen en el Antiguo Testamento. Es decir, toda la Escritura es un lugar de encuentro con el Señor. Y podríamos pensar, ¿qué tiempo dedico yo a leer la Biblia? ¿Qué tiempo dedico yo a leer el Nuevo Testamento? Ahora que tengo que estar en mi casa, que tengo más tiempo para poder leer, pues igual que uno puede leer un buen libro, una buena novela, incluso un buen libro de espiritualidad, pero sobre todo tenemos que leer y cuidar, no solamente ahora, sino siempre, la palabra de Dios para encontrarnos con el Señor ahí, porque ahí te puedes encontrar con el Señor realmente. En estos días en que tienes ese ayuno sacramental obligado por la situación, puedes tener también el momento de alimentarte de la Sagrada Escritura. Y tenemos que pensar si realmente eso lo cuidamos. En estos días tenemos que tener también un cuidado y es, si a mí antes me llegaban siempre un montón de homilías de hermanos sacerdotes, yo me he hecho cura para no escuchar a los demás, ya me aburro yo mismo como para escuchar a más sacerdotes homilías. Pues ahora no digamos, si antes me llegaban 7, 8 todos los domingos, ahora te pueden llegar 20. Y uno puede, pasarse las 24 horas del día escuchando meditaciones, charlas, conferencias por internet. Y eso a veces es decir, pero tú no puedes encontrarte con el Señor solamente leyendo la Biblia. Necesitas que sea el gran sabio, el gran maestro, el que te haga encontrarte con Él. Y no te encuentras directamente con el Maestro que es Cristo leyendo la Escritura. Yo os invito a que cuidemos en estos días la lectura de la Biblia, por lo menos del Nuevo Testamento y del Evangelio, para ahí encontrarnos con el Señor. Porque ese encuentro con el Señor sí que lo tienes, ahí no te lo han quitado, lo tienes esa posibilidad de en tu casa leer la Biblia. Y ese encuentro con el Señor te llevará también a encontrarte con el Señor por el camino de la vida. Los discípulos de Maús encuentran al Señor en la Eucaristía cuando lo han reconocido al final en el camino de su vida. La Eucaristía no es un momento único en el domingo, como a veces pensamos. Ya he celebrado la misa, ya me puedo limpiar las manos y hacer lo que quiera. No. La misa, como dice una canción de la misa de niños, no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir. La vida para un cristiano tiene que ser Eucaristía, tiene que ser entrega a los demás, lo que se hace el Señor, tiene que ser entrega al prójimo, tiene que ser entrega al otro. Y a veces ponemos en la Eucaristía simplemente como un momento puntual en el templo y se acabó. Y el que no camina a lo largo de su día a día con el Señor, será muy difícil que luego se encuentre con Él en la Eucaristía. Será muy complicado. Por eso tenemos que tener al Señor siempre con nosotros. También ahora en tu casa, también ahora en estos momentos, cuando sales a pasear a tu hijo, o sales a ir a la compra, o paseas a la mascota, o hacer lo que haces, ahí también tienes que encontrarse con el Señor. Y ahí, encontrándote con el Señor, ahí te podrás encontrar con el Señor en la Eucaristía, ahora por internet, y cuando haya posibilidad también en el templo. Pero no podemos pensar que solamente me encuentro con el Señor en la Santa Misa y solamente con el Señor en la comunión. El Señor está presente en todo momento en nuestra vida y somos los que nosotros a veces no estamos presentes o no lo tenemos presente en todos los momentos de nuestra vida y a veces solamente lo encontramos pues en esos momentos eucarísticos que son realmente momentos pues realmente de encuentro con el Señor, pero que no podemos descuidar nosotros
para que realmente la Eucaristía sea un momento verdaderamente de encuentro con Cristo que me lleva luego a hacer de mi vida una vida eucarística, una vida de entrega al prójimo. Vamos a pedírselo al Señor en este domingo de los discípulos de Maús. Vamos a pedirle al Señor que el pesimismo, que lo negativo, que lo que a veces oímos, las quejas, las protestas, nos lleven a no encontrar al Señor en nuestro caminar diario. En ese Señor que está contigo, como decía Santa Teresa, en los pucheros, en la cocina, en ese invento que te has puesto ahora a hacer de bizcochos o de pan. Ahí también está el Señor, en ese encuentro con tus hijos, con tu familia, con tus padres, en esas llamadas por teléfono a tus amigos. Ahí también está el Señor. Y luego ese encuentro con el Señor llegará un momento en el que se realizará de forma sacramental y de una forma un poquitín especial en la Eucaristía. Pero el que no camina con el Señor a lo largo de la vida será muy difícil que se lo encuentre en la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es un encuentro, no es una acción mágica de Cristo, es una presencia del Señor real, verdadera y sustancial, pero de algo que tenemos que ir viviendo también a lo largo de la jornada, a lo largo de nuestro día a día. Vamos a pedirle al Señor que nosotros descubramos esa presencia del Señor que camina a nuestro lado, esa presencia del Señor en la Sagrada Escritura y esa presencia del Señor también en la Eucaristía, para que también luego nosotros podamos ser testigos del resucitado, testigos de Cristo, y vivamos todo esto sabiendo que el Señor cuenta con nosotros y que lo que nos pide es que también nosotros contemos siempre con Él. Contemos siempre con Él, no solamente cuando venimos a misa, sino también a lo largo de toda la semana y a lo largo de todos los momentos de nuestra vida. Se lo pedimos a nuestra Madre, a la Virgen María, a esa Madre que recibió el cuerpo de Cristo con aquella humildad, pureza y devoción, como no ha recibido nadie en este mundo. Pues que la Virgen también nos ayude a encontrarnos con el Señor en el quehacer diario y a encontrarnos también con el Señor en la fracción del pan. Que así sea.